Pues arrancamos la tutoría. Hoy yo creo que vamos a contar cosas bastante útiles, y conviene un poco conocer estas posibilidades que nos da PHP. Yo creo que va a ser una clase bastante interesante. Nos vamos a meter un poquito en el manejo de funciones, ¿vale? En PHP. Hemos visto operadores, hemos visto cómo crear expresiones, hemos visto estructuras de control. Nos falta quizá el mecanismo por el que podemos desarrollar un poco de programación modular, ¿vale? Que podamos extraer partes de código con funciones bien definidas, de alguna manera rodearlas de esa definición de función para poder luego utilizarlas en cualquier sitio de nuestro código y poder reutilizar ese código cuantas veces queramos, ¿vale? Simplemente sabéis que desde otros programas podremos invocar esas funciones pasando unos parámetros de entrada, esa función se ejecuta y nos devuelve un resultado de salida, ¿vale? Que es un poco la definición más habitual de lo que viene siendo funciones en los lenguajes de programación. Vale, pues ¿cómo hacemos eso en PHP? ¿Vale? Va a ser un poquito el foco principal de esta tutoría que tenemos hoy y que vamos poco a poco incorporando pues nuevas posibilidades, nuevos recursos, nuevos ámbitos de programación y ver cómo lo podemos hacer en PHP. Vale, pues como veis un poco, la idea es que dentro de PHP vamos a tener de por sí, ya trabajamos funciones en PHP, trabajamos funciones de librería, como las matemáticas, como las de fecha. Ya hemos incorporado ciertas funciones que no hemos programado nosotros, porque no son funciones del programador, funciones de usuario, sino que son funciones predefinidas dentro de las librerías que ya nos vienen programadas cuando decidimos utilizar PHP. Y hay muchos repertorios, ¿eh? Hemos visto también funciones array, funciones de cadena, hemos visto un montón ya de funciones ya preparadas y listas para que las utilicemos. Muchas veces dentro de ese repertorio de funciones no está la que nosotros necesitamos o lo que nosotros queremos reutilizar dentro de nuestro código, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber algún mecanismo para crear nuestras propias funciones. Y esa es un poquito la idea que presentamos ahora, aparte de las extensiones, que son esos módulos de funciones ya establecidas, funciones de librería que podemos habilitar. Muchas de esas funciones, todas no están cargadas. Hay muchas funciones en muchos ámbitos que requiere que manejemos la configuración de PHP, posiblemente en el fichero php.ini para activarlas. ¿Vale? Las de fecha, string, todas esas obviamente vienen por defecto, pero luego hay otro repertorio, pues a lo mejor si queremos utilizar funciones de SOAP o queremos utilizar funciones de otros ámbitos de conexión a distintos servidores, funciones quizá un poquito más específicas en las que tú tendrías que configurarlo en php.ini si quieres cargar esa extensión o no. Bueno, vamos a lo que nos interesa quizá un poquito más, que es cómo podemos definir nuestras propias funciones. Vale, pues en principio la idea es sencilla, no vamos a tener una sintaxis compleja, utilizamos la palabra function, en inglés, y básicamente con esta palabra function pues podemos dar un nombre de función y entre paréntesis pondríamos los parámetros. ¿Vale? Un ejemplo de definición de función, bueno, pues la tenéis aquí, ¿no? Esta función, precio con IVA, ¿vale? No os fijéis demasiado en lo que hay dentro, ahora lo hablaremos, lo definiremos un poquito en más detalle, y básicamente tienes un código dentro de la función que podemos hacer que se ejecute invocándolo con el nombre de la función y entre paréntesis, pues pasando en este caso no tiene parámetros de entrada, pero podríamos pasarle parámetros de entrada. Cada vez que tienes esta sintaxis de poner el nombre de la función seguida de paréntesis, donde dentro puedes poner los parámetros, denominamos esto una invocación de la función. Estás forzando que esta función se ejecute. Vale, aquí te explica que no es necesario definir las funciones antes de invocarlas, a no ser que esta definición de la función esté dentro de una condicional. Esto normalmente vamos a intentar evitarlo, ¿vale? Definir funciones en ramas de condicionales, vamos a intentar definir las funciones siempre al principio de nuestro script PHP o quizá en un fichero aparte donde tenemos todas nuestras funciones y ya veremos luego cómo podemos hacer uso de ese código dentro de otro script. Vale, pero bueno, en principio esto vamos a intentar evitarlo. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Fijaros que hago la invocación aquí, precio con IVA, sin embargo la función como tal está definida al final del script. Bueno, esto es válido, ¿vale? No hace falta definirla antes de invocarla. Puedes invocarla, el intérprete hace primero un parsing de todo el script, se da cuenta de que esta función
está definida y ya cuando se pone a ejecutar el script ya tiene claro cuál es la definición de esta función a la que estoy invocando y puede utilizarla. Vale, un poquito es lo que se nos presenta y aprovecho un poco para que veáis cuál es la sintaxis. Palabra function, nombre de la función, entre paréntesis los parámetros de entrada que pueda necesitar, abro llave, pongo el código, cierro llave. ¿Vale? Veremos que hay funciones que no retornan nada, como en este caso, lo que estoy es dentro de la función function, estoy haciendo ciertos ecos, estoy generando partes de la página que estoy creando en el script. Lo normal y lo más adecuado es que tenga un valor de salida. Vamos a ver un poco que eso se hace con la palabra return. ¿Vale? Return y el nombre de o la expresión que quiero que se evalúe y cuyo valor quiero que la función retorne a el punto del script que lo ha invocado. Vale, vamos a ver ejemplos de todo eso, no os preocupéis. Por ejemplo, esta es una función un poquito más al uso, ¿vale? Tengo function, nombre de la función, como veis estoy en la sección de argumentos y veo que defino un argumento. Los argumentos, como las variables, tienen que venir precedidas de $, ¿vale? No os olvidéis del $, cuando estéis definiendo los argumentos o los parámetros de entrada, quizás estos sean parámetros, estos los argumentos con los que lo estoy invocando, los parámetros con los que debo de invocar esa función. Vale, y aquí tenéis efectivamente la palabra return, ¿vale? Y return indica que lo que va a retornar la función en el punto de invocación es esta expresión, que es lo que yo le pase en la variable precio, en el parámetro precio, el valor, por 1,18. Vale, este es un poquito el ejemplo. En mi programa principal, el programa principal sería esta parte de aquí. ¿Vale? Esto es lo que en realidad se va a ejecutar o va a ser parte de la ejecución del script. Va a empezar definiendo esta variable precio, asignándole el valor de 10 y utilizando esa variable como argumento de entrada, como parámetro de entrada a la invocación de precio con IVA. ¿Vale? Este valor es el que se va a trasladar al parámetro de entrada $precio, una vez que se invoca la función precio con IVA, y con este valor va a ejecutar el código dentro de la función. ¿Vale? Como tiene el valor 10, por 1,18, 11,8, retornará el resultado de evaluar esta expresión, que es esta multiplicación, es decir, retornará el valor 11,8. Y ese valor es el que se va a almacenar en la variable precio con IVA. Es la operativa, ¿no? Yo hago la invocación con los valores de entrada, esos valores son los que se trasladan como argumentos de entrada o parámetros de entrada a la función se ejecuta y lo que devuelve return es lo que, en principio, se sustituye dentro de la invocación de la función. Esto, una vez que se ha ejecutado, tiene el valor de 11,8, que es lo que ha retornado la función. Y ese valor es justamente, como estoy utilizando un operador de asignación, es lo que se almacena en la variable precio o precio IVA. Vale, una vez que tengo ya ese valor en la variable, pues hago un eco. Veis que es un string de doble comilla, con lo cual aquí voy a poder sustituir el valor de la variable por su valor, por lo que tiene almacenado, y esto mostrará en pantalla el precio con IVA es 11,8. ¿Vale? No dejéis de ejecutar, ¿vale? Todos estos códigos, no dejéis de ejecutarlos, de jugar un poquito con ellos. Vale, más posibilidades. Ahora os voy a contar más o menos un repertorio bastante completo de cosas que podemos encontrarnos y que podemos utilizar dentro del uso de las funciones. Una posibilidad que tenemos cuando definimos los argumentos de una función es tener valores por defecto. Es decir, si no se me pasa un parámetro de entrada para ese parámetro, para ese argumento, en este caso $IVA, utilizo por defecto el valor 0,18. ¿Vale? Si se me pasa, si hay un valor en la invocación para ese parámetro, pues utilizo lo que se me ha pasado desde la invocación. Pero si no se pasa, no doy error, sino que utilizo un valor por defecto. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, tengo $precio, es un valor que se me tiene que pasar como parámetro de entrada, porque hay un argumento de entrada asociado y que tengo que poder rellenar o tengo que recibir el valor asociado a ese parámetro. Sin embargo, IVA, como veis, tengo aquí un igual 0,18. Tengo el nombre del argumento, pero seguido de un igual 0,18. Esto quiere decir que si no se me pasa ningún valor, voy a trabajar con el valor de 0,18 asociado o asignado al argumento $IVA.
¿vale? No voy a dar error, ni voy a utilizar el 0, ni ningún valor raro. Voy a utilizar lo que yo expresé aquí como valor por defecto. Vale, pues en este caso, como no le paso ningún valor, efectivamente $IVA será 0,18 y retornaré esta expresión, $precio. Imaginaros que en este caso vale 10 por 1 más 0,18. ¿Vale? Entonces, también puedo utilizar estos valores por defecto, muy útil porque me da mucho más juego a la hora de poder establecer la invocación. Se me hace una invocación más flexible. Puedo utilizar más o menos parámetros y la función va a seguir funcionando porque si no le paso los parámetros o el número de parámetros completo, pues él va tirando de argumentos por defecto. Siempre que hagáis este tipo de definición, dejar los parámetros que reciben valores por defecto los últimos. ¿Vale? Porque así él siempre los primeros los rellena de manera obligatoria y ya si no le paso ninguno de los últimos que necesite, pues él coge y utiliza los valores por defecto. Vale, en este caso sí que le estoy pasando 0,23, ¿vale? Entonces ya no utiliza el 0,18, que utilizaría solamente en el caso de que yo no le pase nada, y utiliza el 0,23, ¿vale? Y ya le estoy pasando yo un valor explícitamente en la invocación. Vale, muy bien. Parámetros por valor y parámetros por referencia. Una cosa que yo desaconsejo, existe y lo podéis usar, pero yo desaconsejo. Cuando hacéis este paso de parámetros, lo que hace el sistema es hacer una copia de lo que hay en $precio, hace una copia y lo genera en una nueva variable $precio. ¿Vale? Aunque tenga el mismo nombre, esta es la variable $precio del programa principal y esta es la variable distinta $precio que va a utilizar en la función. Y hace una copia del valor. ¿Vale? Lo que había aquí lo copia aquí. De tal manera que si yo hago cualquier modificación de esta variable local dentro de la función, no tiene ningún impacto, ninguna repercusión en el valor de esta otra variable $precio que está en el script principal. ¿Vale? Porque son dos variables distintas. Es verdad que cuando he hecho la invocación ha habido una copia del valor de esta variable a esta, pero son dos variables distintas. Puedo reasignar el valor a la variable local. Esta obviamente no se entera porque no está siendo afectada. Sin embargo, hay veces que quizá quiera que dentro de la función también se me modifique la variable con la que estoy haciendo la invocación. ¿Vale? O sea, que esta variable y esta variable en realidad sean la misma. Y si hago algún cambio dentro de la función, también se vea ese cambio en la variable del script principal. ¿Vale? Entonces, en ese caso tengo que pasar el parámetro por referencia y tengo este ampersand. ¿Vale? Y si os fijáis en funciones de array y veis la definición, la especificación de la función, veréis que algunas de ellas tienen este tipo de parámetro de entrada. ¿Vale? Por ejemplo, las funciones de ordenación, sort, etcétera, etcétera, tienen este tipo de especificación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le paso un array a sort, él lo que va a hacer es ejecutar y en esa misma variable que estoy utilizando que contiene el array, ya me va a dejar el array ordenado. ¿Vale? No tengo que asignar el resultado del sort a otro array, sino que ya el array original me lo ha cambiado. ¿Vale? Porque está utilizando la misma variable. Estoy pasando ese parámetro por referencia. Entonces, todo lo que ocurre aquí dentro y todas las modificaciones que haga esa variable aquí dentro, obviamente tienen efecto en la variable con la que estoy invocando la función, porque es la misma. ¿Vale? ¿Se entiende esta idea de valor y referencia? Yo lo desaconsejo, ¿vale? Lo normal es que yo lo invoque, estos valores se copien a los parámetros y lo que obtenga de la función es un valor de retorno que pueda yo utilizar en una variable en la que recoja, como hago aquí, recojo el resultado en una variable de nuevo del script principal. ¿Vale? Esta es la función normal de una función, tiene un input y retorna un output. ¿Vale? Bueno, pero que sepáis que está ahí, si veis el tema del ampersand, que sepáis que tenéis que tener cuidado con las variables que utilizáis para invocarlas, porque esas variables potencialmente pueden ser modificadas, su valor puede ser modificado dentro de la función. Vale, otro aspecto que conviene conocer, os decía, normalmente PHP no es un lenguaje con un tipado fuerte, sí que tiene cierta conciencia de qué tipo son los valores, pero no hace falta especificar los tipos de las variables y de repente nos encontramos que a partir de la versión 7.0 PHP intenta incluir cierta información de tipado dentro de sus funciones. Funciones incluso definición de clases y métodos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es esto? Bueno, pues un poco por lo que os comentaba.
esto de no tener tipos está muy bien y programas y parece que no hay errores de ninguna clase, ¿no? Es raro que te dé errores, ¿no? Así como Java está continuamente, oye, que no, que aquí has pasado un valor que no corresponde al tipo porque la variable es de otro tipo y ese tipo de situaciones en PHP pues parece que es más fluido, porque no te están interrumpiendo esos errores. Sin embargo, los errores que se producen en tiempo de ejecución, una vez que has programado, pues son mucho mayores. ¿Por qué? Pues porque durante el tiempo en el que has estado desarrollando, el entorno de desarrollo no ha estado diciendo, avisándote de que no estás utilizando bien el lenguaje. Bueno, pues esa idea de ese beneficio que tiene, que tú seas consciente de si estás cometiendo errores, si estás pasando unos valores con unos tipos que no son los adecuados o los esperados, poco a poco también ha calado un PHP. ¿eh? Entonces, en algunos de los aspectos del lenguaje sí que te permite, opcionalmente, poder incluir información de tipos. ¿Vale? Entonces, en las funciones puedes avisar o puedes indicar al intérprete, y en este caso al entorno de desarrollo, puedes indicarle de qué tipo debería de ser el valor que tú estás pasando de entrada. Hay dos modos de ejecutar, un modo estricto y un modo no estricto. Si estás utilizando el estricto, quieres que efectivamente, si no pasas un valor float cuando estás invocando en la función, como en este caso, si esto fuera una cadena, te daría un error. ¿Vale? De alguna manera te obligaría a ser consecuente con la declaración de tipos que has hecho. Si no trabajas en un modo estricto, bueno, no te daría un error y lo que haría es intentar de la manera posible convertir el valor que tú le pasas al valor especificado y que espera la función. O sea que si pasas una cadena y él es capaz de convertir esa cadena a un float, porque es una cadena de dígitos, él no se queja y lo único que hace es esa conversión implícita. ¿Vale? Y lo mismo en el resultado. Esto quiere decir que lo que está retornando debe ser un valor float. Si por alguna razón lo que has hecho aquí no coincide, esta expresión, su resultado, no coincide con el tipo que tú estás indicando que debe retornar la función, él intenta hacer una conversión implícita de las que vimos al principio del curso. ¿Vale? El PHP es de los que intenta por todos los medios satisfacer y fluir, ¿no? Con la ejecución del script, no interrumpirlo, no dar errores, con lo cual él hace todas esas conversiones, todos esos apaños para poder hacer las cosas de la manera que entiende que deben de ser hechas. Vale, o sea que cuidado con todo eso, si utilizáis tipos, que sepáis que también PHP va a intentar operar, ¿no? De manera un poco autónoma para poder acogerse a lo que tú le estás indicando. Vale, de momento no vamos a hacerle mucho caso a esto, vamos a trabajar sin tipos y, bueno, en un momento dado a lo mejor sí que intentamos un poco ser más consecuentes a nivel metodológico e intentar incorporar este tipo de indicaciones, ¿no? de sintaxis. Vale. Pues en principio, esta es un poquito la idea. ¿Vale? Veis aquí en el pequeño ejercicio tenemos un primer parámetro por referencia, otro que tiene un valor por defecto y uno normal, ¿no? Te dice si está bien. Bueno, pues la idea es que no está del todo bien porque en realidad los que son opcionales, con valores por defecto, pensar que estos parámetros podemos asumir que son opcionales, los puedo pasar o no, porque si no los paso, en principio no hay ningún problema porque utilizan su valor por defecto. Deberían estar definidos siempre al final. ¿Vale? Entonces, en principio no está del todo bien definida esta función. Vale, y aquí tenéis otro ejemplo. ¿Vale? Podéis trabajar estos ejercicios un poco, vosotros, intentar un poco resolverlo antes de ver la solución, y si os atrancáis un poquito, pues ayudaros un poquito de la solución que viene asociada. ¿Vale? ¿Alguna duda un poco con el tema de los argumentos que puedo definir en las funciones PHP? ¿Vale? No, de momento no. De momento no. Genial, genial. Vamos a el tema del ámbito de utilización. Aquí también las cosas cambian un poquito, ¿no? Posiblemente os sorprenda un par de cosillas, no mucho, pero hay cosillas que a lo mejor os sorprenden. Dentro de las funciones, las variables que yo utilice son variables locales, siempre. A no ser que defina o las utilice con una sintaxis especial. Pero si yo veo variables normales con el dólar, siempre son locales. Son variables que se van a utilizar dentro del ámbito de la ejecución de la función. Una vez que se termine la función, desaparecen. ¿Vale? Ese es el modo estándar. O sea que si yo tengo aquí una variable
global o en el nivel más alto del script y utilizo otro $A dentro de la función, esta variable y esta variable no son la misma. No son la misma. Esta $A es una variable siempre local a la función. No tengo visibilidad desde la función de variables que están definidas o utilizadas fuera de la función. ¿Vale? Importante. En JavaScript sí, quizá tengas visión, de alguna manera puedas tener esa visibilidad de variables que estén definidas en niveles superiores. Aquí, en principio, este $A es una variable nueva para la función. Se quejaría, en principio, si ejecuta esto, se quejaría, porque diría, ¿qué está pasando? Esta variable no ha sido definida, no ha sido establecida, te daría un warning, pero en principio sería una variable que él inicializa con null, no tiene ningún valor, y haría esta asignación de null a $B. Vale. Si yo quisiera utilizar, porque hay un mecanismo, ¿vale? El mecanismo es este. Si yo quisiera utilizar la variable $A que está definida a nivel global, podría, pero tendría que poner este global delante, ¿vale? En mi sintaxis tendría o bien que utilizar esta notación, global $A, entonces él ya sabe que lo que quiero utilizar dentro de la función no es una variable local, sino quiero hacer uso de la variable $A global, que está definida en el nivel alto del script. Y entonces sí que, si tengo aquí un valor 1, $A, obviamente es esta misma variable, tendría el valor 1 y le haría la asignación de 1 a $B. ¿Vale? Otra manera que tengo de hacer esto es básicamente utilizar esta variable superglobal. ¿Vale? Acordaros que hablamos de variables superglobales, $post, $get, $request, $server, hablamos de un montón de variables superglobales que teníamos a nuestra disposición en el script. Una es $global. Si $global tiene, pues es un array con todas las variables globales que están definidas en el script. Entre ellas está $A. ¿Vale? Entonces, los nombres de las variables son los índices y los valores de este array asociativo serían los valores asignados o almacenados en dichas variables. Entonces, $globals de A me permitiría acceder al valor 23, ¿vale? Que es el valor que está almacenado en ese momento en la variable A. Fijaros que aquí no pongo el $, ¿vale? Simplemente pongo el nombre de la variable sin el $. De manera que tengo de acceder a variables superglobales. No os recomiendo tampoco que dentro de las funciones accedéis a variables globales. ¿Por qué? Porque pierdo el control. De repente alguien en otra parte del programa me cambia el $A y vuelve a ejecutar mi script o mi función y los resultados son completamente distintos. Las dependencias que estoy creando desde una función que debería tener un input y devolver un output, y cuanto más pura funcional sea esa función, más fácil me va a resultar predecir cuál es el resultado y predecir un poco, depurar el código, porque sé que en principio las funciones están bien probadas, porque he probado unos inputs y me dan los outputs correctos, y con el mismo input siempre me va a devolver el mismo output. Si hago esto, ya tengo un problema, porque aunque yo le pase el mismo input, si el valor de $A ha cambiado porque alguien ha tocado esta variable, ya el output va a ser distinto. Y eso hace que a nivel de depuración, a nivel de pruebas, los códigos sean muy complejos y sea muy difícil de asegurarte que tu código funciona bien en todos los escenarios. ¿Vale? O sea que esto desaconsejado. ¿Vale? Otra manera, otra opción, otra posibilidad que tengo dentro del ámbito de las variables que manejan las funciones es utilizar static. Y static, pues bueno, lo conocéis en Java, defines una variable de este tipo y lo único que hace es que no resetea la variable cada vez que ejecuto esta función. Si estoy ejecutando esta función varias veces, esta variable $A no desaparece, sino que mantiene el valor que tenía en la ejecución anterior. ¿Vale? Lo invoco varias veces y iría incrementándose en 1 el valor de $A. ¿Vale? ¿Alguna? Déjame refrescar esto porque... Vale, ¿alguna duda con esta información de variables? ¿No? Venga, pues continúo.
Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Con esto que sabemos, vamos a practicarlo un poquito. Si vais al curso desarrollo al foro didáctico, vamos a intentar aplicar un poco toda esta sintaxis a una de las funciones que ya hemos trabajado previamente cuando estábamos practicando las estructuras de control y intentar hacer en 5 minutos, no voy a dejar mucho más, intentar hacer este ejercicio que yo llamo creación y uso de la función dec2x. ¿Vale? ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata básicamente de refactorizar el código que convierte un número expresado en decimal a cualquier base, pero esta vez recubriendo el código de conversión en una función que vamos a llamar dec2x, ¿no? De decimal a x a cualquier base. ¿Vale? Entonces, intentar recubrir el código que ya se ha planteado. Si veis, podéis coger mi solución. ¿Qué hace esa conversión? Definir una función con ese código de tal manera que podamos invocar ese código de conversión, esa función dec2x, con unos parámetros de entrada para recuperar el valor de la conversión. Vale, a ver qué tal os sale. ¿Alguna duda un poquito de cuál es la práctica que os comento? Simplemente intentar identificar qué código es el que queréis convertir en una función modular, en la que podéis tener esa interacción de que yo lo invoco con los valores de entrada y la función me tiene que retornar el valor de esa conversión del valor decimal que yo paso de entrada, más la base a la que lo quiero pasar, y la función me tiene que retornar el nuevo número expresado en la nueva base. ¿Vale? Intentar incorporar esa nueva forma de expresar el script, refactorizando el script que ya existía y que podéis coger de la entrada del foro anterior. Venga, nos damos 8 minutitos. Si pongo el timer. Este. Si tenéis alguna duda, me preguntáis, ¿vale? Venga, nos ponemos 8 minutitos. Un segundito que me baje el...
Muy bien. Vale, pues aquí tenemos la solución. A ver un poquito cómo usted se ha podido dar. Os voy a mostrar un poquito lo que se propone. Vale, estamos en esta de aquí. Vale, Tech to X, es esta de aquí. Vale, vamos a asegurarnos que estamos en la rama correcta para mostrar la solución en el ejercicio. Vale, es esta de aquí, que utiliza una función. Vale, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, ahora tenemos el script, pero en este script estamos definiendo una función. Vale, estamos definiendo una función dec2x con unos valores de parámetros de entrada. ¿Cuál es la información que necesito de entrada para poder llevar a cabo la función? Bueno, pues básicamente a qué base quieres que lo transforme y el número decimal que quieres que transforme. ¿Vale? Esos dos parámetros. ¿Sí? Incluyo el código que realiza esa funcionalidad, que realiza la conversión, y retorno el resultado final de llevar a cabo este algoritmo sobre el valor número y la base. ¿Sí? De tal manera que una vez que retorno esta variable conversión, que es el resultado de la ejecución de la función, esto iría a parar ¿a dónde? Pues a donde justamente donde lo vaya a invocar. Vale, entonces mi programa principal, ¿vale? Pues va a ser la página con, digamos, el HTML esqueleto de una página que pueda construir en HTML, pero utilizo un bloque PHP para hacer la invocación a la función. ¿Sí? Acordaros, lo que va a ocurrir aquí es que echo va a utilizar esta cadena y además lo que va a hacer es evaluar esta función. La evaluación de una función básicamente consiste en invocarla y el resultado de la función es lo que va a sustituir aquí como parte de ese proceso de evaluación. ¿Vale? Cada vez que tenga una función en una expresión que quiero evaluar, esa función se invoca con los parámetros tal y como se expresan, ¿no? en la invocación que estoy haciendo, y el resultado que devuelve ejecutar esta función es lo que se sustituye y se coloca en su lugar. Vale, entonces base es una constante, va a utilizar el valor que yo haya definido como la constante base, de tal manera que esto lo podría variar tranquilamente variando la constante, y el programa seguiría funcionando. Y el número, que también está aquí un poco puesto a capón, en teoría lo más bonito sería tener un formulario, y que veremos más adelante cómo podemos poner un formulario para que el mismo usuario pueda determinar qué número es el que quiere convertir, pero bueno, en este caso, como queremos mostrar la sintaxis de función, obviamos esa complejidad y simplemente lo ponemos aquí a capón. Vale, utilizaríamos el valor de base y el valor que está establecido en la variable número. Estos son los parámetros de entrada. En este momento, en la invocación, esos dos valores se copiarían aquí y aquí, ¿vale? Los dos parámetros de la función, ejecutaríamos el script y este valor de conversión justamente es lo que retornaría la función y con lo que sustituiríamos y colocaríamos aquí dentro del eco. ¿Vale? De tal manera que decía, el número convertido es el que sea. ¿Vale? Si lo ejecutamos, nos daría, el número convertido es 132. Vale, ¿alguna duda? Más o menos habéis dado con, sobre todo lo interesante es pasar del script, que estaba todo el código, toda la lógica puesta al mismo nivel, pues saber cómo encapsular parte de esa lógica, convertirlo en una función, para que luego en cualquier punto de mi script principal pueda hacer uso de esta lógica, reutilizarla, poder invocarla en distintos puntos, no tener que repetirla a mi script cada vez que quisiera hacer este algoritmo de conversión. Lo típico un poco del uso de las funciones. Vale, más o menos sí. Venga, pues vamos a continuar con un tipo de funciones muy interesante que aquellos que estéis estudiando JavaScript os va a sonar y que también pues vienen a ser un poco utilizadas en casi todos los lenguajes más o menos modernos, ¿vale? Son las funciones anónimas y una sintaxis muy concisa, muy resumida, que se llaman arrow functions o funciones flecha. ¿Por qué funciones anónimas? Bueno, cada vez está entrando más la programación funcional dentro del ámbito de la programación imperativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las funciones empiezan a ser valores como si fueran un entero o una cadena, de tal manera que podemos almacenar funciones en variables, o incluso podemos pasar funciones como parámetros de entrada a otras funciones, y podemos también retornar
funciones como resultado de la ejecución de otra función. ¿Vale? Esto nos puede resultar muy chocante y nos puede petar un poco la cabeza, pero bueno, vamos a ver ejemplos hoy de funciones de array que tienen esa operativa, la que le pasas una función y la utiliza dentro de su comportamiento, y lo vais a ver un poquito con más claridad. Pero para esas funciones en las que las voy a utilizar casi como parámetro, no voy a ser, no va a tener la utilidad que le he dado a la función bec2x, ¿vale? En la que voy a tener desde distintas partes de mi programa la posibilidad de invocarlo. ¿Vale? Obviamente para eso lo mejor es definir una función con un nombre, porque a la hora de invocarlo necesito ese nombre. ¿Vale? Pero si es una función que utilizo para un uso muy concreto, muy específico, para pasarle a otra función para que haga cierto comportamiento, lo normal es definir esa función de manera anónima, yo se la paso como parámetro y asunto arreglado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues fijaros, por ejemplo, tendría esta definición. Esto sería válido, ¿vale? Function sin nombre. Aquí tendría los parámetros de entrada y un código. Esto tiene poca validez porque, claro, si lo defino así, ¿cómo lo invoco? No tengo manera de invocarlo, ¿no? No tengo un nombre para poner ese nombre y luego entre paréntesis los valores de entrada para ponerlo en ejecución. Pero sí que puedo hacer algo así. Fijaros, si yo esta function que tenía arriba se la asigno a una variable, ya tengo una función anónima, pero ese código, esa función, está almacenada en la variable holamundo. Y a través de la variable holamundo, fijaros que utilizo el nombre de la variable y los paréntesis. Siempre que añado esos paréntesis a una variable es porque dentro de esa variable lo que hay es una función. Y lo que estoy haciendo es invocando esa función. ¿Vale? Así que esta es una manera un poco curiosa de ver cómo puedo definir funciones, almacenarlas en variables y luego a través de la variable poder invocarlas. Por ejemplo, vamos a ver este código. A ver, a lo mejor nos peta un poquito la cabeza, ¿vale? Vamos a ir con calma. Por un lado, tengo una función normal, ¿vale? Una función normal con su nombre, tiene un parámetro de entrada y lo que hago es retornar este parámetro. Como veis, ya podéis intuir algo, ¿no? Este parámetro, como lo estoy utilizando echo $saludo y pongo los paréntesis, es porque lo que estoy haciendo es invocando la función que me va a llegar como parámetro de entrada. Con lo cual, lo que tengo que pasar a saludar ya no es ni un número ni una cadena, no, es una función. Porque veis que aquí dentro de la función saludar, lo que estoy haciendo es invocando la función saludo o invocando la función que está almacenada en el parámetro saludo. Bueno, pues para poder que llegue a almacenarse una función dentro de este parámetro de entrada, tengo que pasarla en la invocación. ¿Vale? Fijaros, utilizo saludar, ¿vale? Como el nombre de la función, pero a la hora de invocar esta función, lo que le paso como parámetro de entrada es a su vez una función. ¿Vale? Para que esta función llegue aquí, al parámetro saludo, y dentro, pues pueda utilizarla con esta notación en la que estoy estoy invocando la función, estoy haciéndola ejecutar. Con lo cual, echo saludo sería lo mismo que echo ejecutar esta función. ¿Y esta función qué hace? Pues retorna hola mundo. Así que lo que haría el echo es de este mensaje hola mundo. ¿Se entiende más o menos? ¿Cómo puedo pasar parámetros de entrada? ¿Cómo funciones? Etcétera, etcétera. Una cosa que ocurre con estas funciones anónimas es que también tengo que tener algún mecanismo para poder utilizar variables que están fuera de la función, ¿vale? Como hacíamos un poco con el global. Bueno, pues aquí en las funciones anónimas utilizamos esta notación, use. ¿Vale? La definimos, función anónima, ¿sí? Sin el nombre, use cadena, es decir, quiero tener visibilidad de la variable $cadena que está definida a nivel global. Y en este caso ya podría tirar de la variable cadena, ¿vale? Aunque no esté definida a nivel local dentro de esta función anónima. Vale, esta función a su vez, como es anónima, la tengo que almacenar en una variable para luego poder invocarla a través de la variable. ¿Y esto qué haría? Bueno, pues básicamente saludo, la invocación saludo, haría ejecutar esta función que está almacenada en saludo y esta función utiliza la variable cadena que está fuera, o sea que haría echo hola mundo. Mostraría el mensaje hola mundo en la pantalla. Más cosas raras. También puedo definir estas funciones con parámetros de entrada, obviamente. ¿Vale? Estas funciones anónimas, como ocurría con las funciones normales, pueden recibir valores de entrada. En este caso estoy definiendo el parámetro mens.
¿Vale? De tal manera que, a ver, vamos a ver, tengo la variable, tengo esta función anónima almacenada en la variable saludo, ¿vale? Y invoco la función almacenada en la variable saludo con este parámetro de entrada, mensaje, que es este, lo que tengo almacenado en la variable mensaje. Con lo cual, lo único que estoy haciendo es ejecutando esta función, sabiendo que le estoy pasando como parámetro de entrada hola mundo, ¿vale? Entonces estaría haciendo eco hola mundo, que es lo que finalmente retornaría esta invocación. Vale, un poquito raro, ¿no? Esto en JavaScript se hace mucho, tenéis muchos ejemplos y es un recurso muy utilizado en JavaScript y otros lenguajes que tienen un referente funcional bastante marcado, no tanto Java. Java, para mí, una de las grandes limitaciones que está teniendo a la hora de seguir siendo un lenguaje de referencia en los desarrollos más modernos de web es que todo este tema funcional lo va incorporando, pero con una sintaxis muy obtusa. Tiene una sintaxis muy centrada en la orientación a objetos y este tema funcional le cruje bastante y lo puedes hacer, pero el código se ve muy verboso, se ve con definiciones muy extrañas, con unas clases muy forzadas. No es cómodo escribir Java o programación funcional en Java, ¿no? Con lo cual puede que sea uno de los ámbitos que haga que Java poco a poco vaya desapareciendo del ámbito de la programación web. Bueno, o programación web un poco más moderna, ¿no? Los frameworks JavaScript más modernos que se están implantando, obviamente, tienen estas posibilidades y están siendo bastante, o su utilización se está expandiendo cada vez más. Vale, otra cosa que tiene PHP, que también tiene JavaScript, es esta manera tan sucinta, tan resumida de definir las funciones. ¿Vale? Y tiene una notación, en vez de function se utiliza fn, parámetros de entrada, flecha, y aquí la expresión que debe retornar. Fijaros que tampoco pone return, ¿vale? Se come el return. Pero estas funciones solo las puedo utilizar si lo que quiero devolver es la evaluación de una expresión que escribo aquí. ¿Vale? La función tiene un valor de entrada y simplemente lo que quiero es retornar una expresión PHP construida con operadores, funciones, lo que yo necesite, pero básicamente con una expresión ya soy capaz de generar el valor de salida de la función. Vale, fijaros qué bonita, fn, $x, flecha y aquí la expresión PHP. Y con esto, cada vez que invoque a la función, lo que se va a retornar es el resultado de evaluar esta expresión PHP. Vale, aquí lo tengo, ¿no? Eco cubo de 4, pues básicamente lo que voy a devolver es, pues paso 4 como parámetro de entrada, pues 4 al cubo. ¿no? Retornaría el valor de 4 al cubo. Ejemplos. Bueno, pues aquí tengo dos funciones, una la guardo en suma 1, otra en suma 2, una es de flecha, otra es anónima, y aquí tengo la manera en la que puedo invocar. Aquí hay un pequeño error, este sería suma 2, suma 1 y la segunda variable sería suma 2. Vale, ya lo corrijo en la siguiente versión del material. Vale, ¿qué diferencia? Una diferencia importante de estas flechas de las que son anónimas es que en las flechas puedo utilizar variables globales o variables de niveles superiores sin ninguna notificación, sin ninguna sintaxis, al principio decíamos el global, luego dijimos que el use también nos permitía hacerlo en las anónimas. Puedo utilizarlas directamente sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Esta $i se refiere a esta $i de aquí arriba. Sin embargo, en las anónimas, acordaros que necesitaba utilizar el use, ¿vale? Debería de notificar previamente qué variables globales eran las que iba a utilizar dentro del código de la función anónima. Vale, dos maneras de hacerlo. Ya veremos que cuando veamos un poco, mira, vamos a pasar a la siguiente sección. Cuando veamos cómo podemos pasar funciones a este repertorio de funciones de array, tenemos la posibilidad de hacerlo con anónimas o con flecha. Si es una función muy sencillita que básicamente su código se reduce a programar una expresión, pues posiblemente la opción más acertada será la flecha. Si el código ya es más complejo y requiere una lógica y meter estructuras de control, etcétera, etcétera, tendremos que tirar de funciones anónimas. Vale, vamos a ver estas funciones de array de alto orden.
son estas de aquí, que tenéis aquí arriba. Cuando vimos las funciones de array, vimos un repertorio enorme de ellas, pero estas no las llegamos a introducir, porque son un poquito especiales, ¿vale? Tengo array map, array filter, array reduce, y una manera de ordenación en la que el criterio de ordenación se establece a partir de una función de usuario, ¿vale? Una función de usuario, de las que estamos programando con la sintaxis esta de function. Entonces, vamos a ver qué hace cada una, pero para verlo y explicarlo, vamos a hacerlo con esta web. He puesto el enlace en la webgrafía de v3resource.com. Es una especie de ¿cómo es? W3 Schools, ¿no? Es muy parecida, viene con muchos ejemplos, con descripciones de las funciones, o sea que también es un buen recurso para que vosotros tengáis distintas fuentes para comparar. Pero lo bueno de este recurso es que tenéis aquí una visión gráfica de cómo funcionan cada una de las funciones. Y yo creo que a veces este tipo de ejemplos así muy visuales os viene muy bien para entender el comportamiento de las funciones más que quizá una descripción textual. Vamos a hacer un array map. Aquí tengo mi array original. ¿Vale? ¿Qué hago con un array map? Básicamente voy a conseguir a través de una función que se me pasa como parámetro de entrada, y recordad que un poco es la idea de que yo pueda pasar funciones que se utilicen como parámetros de entrada. A partir de esa función lo que voy a construir es otro array en el que cada uno de los elementos sea los elementos originales pasados por la función. Es decir, el primer elemento del array resultado será 10 pasado a la función square, que es elevarla al cuadrado, ¿vale? Que es el 100. El siguiente elemento será coger el segundo elemento, aplicarle la función que me han pasado como parámetro de entrada para generar el siguiente elemento, 144, ¿vale? Que es el cuadrado de 12. Y así sucesivamente. Así que ArrayMap me va a generar otro array con el mismo número de elementos, lo único que su contenido va a ser el aplicar la función que se le ha pasado de ArrayMap como parámetro de entrada a cada uno de ellos. ¿Vale? O sea que si le paso el square al 10, me da el 100. Si le paso el square al 12, me da el 144. Y así sucesivamente. ¿Vale? O sea que viene a ser como un bucle, ¿no? Esto podría ser un for each, para cada uno de los elementos. Le aplico la función square y lo vuelvo otra vez a almacenar en un nuevo array, ¿no? Esa sería la visión o un poco la conversión a código imperativo con estructuras de control, ¿vale? Pero con una simple invocación a ArrayMap ya he resuelto ese problema, me ahorro tener que utilizar un bucle y directamente esta función compleja y bastante con un comportamiento ya bastante refinado, pues ya me lo hace directamente. Vale, vamos a alguna duda con el array map. Muy útil, veréis luego que se pueden hacer cosas muy chulas con este tipo de funciones. Vamos al filter. Filter hace un poco algo parecido, lo único que me filtra. Y para filtrar, es decir, para eliminar elementos del array, parte de un array también, con una serie de elementos. Bajamos, y lo que me va a hacer array filter es ese mismo array, pero habiendo quitado alguno de ellos. Alguno que no ha pasado el filtro, pues lo elimina. O sea, él va pasando, va cogiendo cada uno de los valores, lo pasa por la función que le pase a array filter, ¿vale? Si esa función da verdadero, lo deja. Si da falso, lo borra. ¿Vale? Así que en este caso, este ítem no ha pasado el filtro, se elimina. Pasamos al siguiente ítem. Este ítem sí ha pasado el filtro al valor 200. La función que yo le paso aplicada a 200 da verdadero, da true. Que pase el filtro o no, básicamente significa que la función ejecutada sobre este valor devuelve true o false. Las funciones que le paso a arrayFilter en realidad son funciones booleanas. Funciones que aplicadas al valor te van a devolver siempre o true o false. ¿Vale? Si pasa true, pasaría el valor al resultado, y si te vuelve false con ese valor, se filtraría y no pasaría al array que devuelve arrayFilter. ¿Vale? Bueno, pues ese es el comportamiento de arrayFilter. Vamos a uno un poquito más complejo, arrayReduce. Este es un poquito más, un poquito más difícil de comprender. ArrayReduce lo que hace es reducir el array a un valor único. ¿Vale? Coge todo este array y te lo va a reducir a un único valor.
no a un único array, a un único valor. ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno, pues le voy a dar una función que coge dos parámetros. ¿Vale? Y él va a coger cada dos, va a aplicar esa función, y esa función, como digo, coge dos parámetros de entrada y devuelve un valor de salida. ¿Vale? Entonces va a coger dos valores del array y va a devolver un valor de salida. Ese valor de salida lo va a combinar con el siguiente elemento del array y devuelve otro valor de salida, que a su vez lo combina con el siguiente, que devuelve otro valor de salida, que a su vez lo combina con el siguiente y ya genera el valor final. ¿Vale? O sea que va a estar utilizando dos valores, 1 más 2 devuelve 3. Bueno, pues el resultado de 3 lo utiliza para combinarlo con este 3. Más 3, 6. ¿Vale? 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. Y al final te hace la suma de todos los elementos. ¿Vale? O sea que el reduce tiene su lógica, ¿vale? Porque estamos reduciendo, estamos resumiendo, compactando todos los valores gracias a una función. Estamos obteniendo un único valor que viene de ir aplicando esa función en parejas y con el resultado de haberlo aplicado previamente le combinamos un elemento más y con el resultado que nos devuelve le aplicamos otro elemento y así hasta que terminamos de incorporar todos los elementos a esa función acumulativa, digamos, y nos da un resultado final. ¿Vale? Array reduce. Muy interesante. Y el último elemento, la última función que tiene este tipo de funcionamiento es usort. Usort es, acordaros cuando vimos funciones de ordenación de array, bueno, pues la misma idea, lo único que el criterio de ordenación lo manejamos nosotros. ¿Vale? En este caso, fijaros, esta es la función usort, le pasamos el array que queremos ordenar, pero también el nombre de la función que yo he programado que determina qué valor es mayor que otro. ¿Vale? Entonces, esta función siempre recibe dos parámetros. Tengo que definirla con dos parámetros de entrada, que van a ser, en principio, dos elementos del array. ¿Vale? Ya el algoritmo se encarga de hacer todas las invocaciones que necesite la función para ir colocando los elementos en el orden adecuado. O sea que siempre dos parámetros de entrada. Y tengo que definir la lógica por la que el sistema va a llegar a la conclusión de que X es mayor que Y o lo contrario. Y esa lógica se tiene un poco que demostrar con el valor retornado por mi función. Si retorna 0 es porque considero que X es igual a Y. ¿Vale? Entonces, en este caso, la lógica simplemente está haciendo una ordenación numérica. ¿Vale? Si X es igual a Y, con esta comparación, el igual, en principio retorno 0, que significa, para mí, X tiene el mismo valor que Y. Ninguno es mayor que otro. Si sin embargo en mi lógica X es mayor que Y, y aquí fíjate que estoy utilizando un operador que ya me lo está prácticamente calculando de la manera más básica, con el operador mayor, pero aquí podría poner una lógica muy compleja para llegar a la conclusión de que X es mayor que Y. ¿Vale? Eso ya depende de mí, es mi función. Yo defino el criterio por el que quiero determinar si el primer elemento es mayor que el segundo. Pero si eso es así, si llego a esa conclusión en mi código, tengo que retornar un valor positivo. ¿Vale? Retornar 1. Debe ser un valor positivo, 5, 10, siempre que fuera positivo. Y si no, si X llego a la conclusión de que X es menor que Y, tengo que retornar un valor negativo. Vale, si yo programo este tipo de función, se la insuflo a la función usort y él se encarga de aplicar este criterio a la hora de ordenar los valores de array 1. ¿Vale? Yo no me tengo que preocupar yo de ejecutar el algoritmo de ordenación, sino simplemente de programarle cuál es el criterio de usuario por el que debe de ordenar los valores del array. ¿Vale? Obviamente si es una ordenación numérica o natural o de cadenas, todo eso no es necesario porque él ya sabe cómo ordenar esos valores. Pero si estos valores, imaginemos que son objetos o a su vez son arrays, cosas, estructuras complejas o cadenas, pero quiero ordenarlo de una manera un poquito original, obviamente tengo que decirle a la función cómo, con qué criterio necesita para poner uno delante del otro. Vale, pues esta es la otra función que os quería mostrar. Aquí tengo las 4. Vale, vamos a ver ejemplos. Y veréis un poquito cosas interesantes. ¿Qué devolvería esta invocación? Array map y le paso la función, una función que lo que hace es calcularme el cuadrado, el valor del parámetro de entrada multiplicado por sí mismo,
Esta función range, básicamente, espera, vamos a hacer una cosa. Voy a copiármelo aquí a un pequeño proyecto para que lo veamos en ejecución. ¿Sí lo tengo aquí? Sí, lo tengo aquí. Vale, pues voy a poner aquí un punto de interrupción para poder depurarlo. Vale, aquí lo tengo parado. Si veis, por ejemplo, range es una función de array. No sé si la vimos en el repertorio, pero es una función muy interesante. Yo le paso dos valores y él me genera toda la ristra que hay de números entre el primer valor y el último. ¿Vale? O sea que me genera arrays. En este caso yo le paso el 1 y el 20 y me genera un array con todos los números que hay entre el 1 y el 20. ¿Vale? Pues ArrayMap le estoy invocando con, le paso una función flecha, es la definición de una función, y un array, ¿eh? El array que hay entre 1 y 20. ¿Qué va a devolver? Bueno, pues va a devolver, en principio, otro array en el que a cada uno de los elementos de este array de entrada, range 120, le aplica la función multiplica cada número por sí mismo. Y como veis, está devolviendo todos los cuadrados que hay del 1 al 20. 1, 4, 9, 16, 25. He visto que rápidamente, sin falta de escribir código con bucles, hacer todo el recorrido del array inicial y multiplicarlo y guardarlo en otro array, directamente he conseguido transformar un array que tiene esos 20 elementos, del 0 al 19, en un array nuevo, pero procesado mediante la función que yo le paso como parámetro, que es la función de multiplica cada elemento por sí mismo. Vale, vamos al siguiente. Vamos a quitar este punto de interrupción, saltar al siguiente. ¿Vale? En este caso, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues fijaros que filter tiene, la sintaxis cambia, ¿no? Aquí teníamos primero la función y luego el array, y aquí tengo el array y luego la función, ¿vale? Bueno, si no vais al manual y veis un poquito en qué orden se ponen los parámetros. Tengo range de 1 a 10, esto me va a generar un array con los elementos de 1 al 10, que os tenéis, y esta función es una función también flecha, una función muy sencilla, una expresión booleana. Esto me va a devolver o 0 o 1. Entonces, dependiendo de si el número es par, me va a devolver 0, es decir, false, y si el número no es par, me devuelve 1, ¿vale? Porque hago esta comparación, si el resto de dividir este número entre 2, si es igual a 0, esto sería true, ¿vale? Con lo cual, si el valor es par, esto me va a devolver true. Si el valor es impar, me va a devolver false porque el resto va a ser 1. ¿no? Si divide un número impar por 2, el resto siempre va a ser 1 y no va a ser igual a 0. Vale, pues lo mismo, si yo cojo y evalúo toda la expresión, veis que me dan los valores pares, ¿vale? Aquellos en los que el filtro da true. Me ha quitado del array los valores 1, 3, 5, 7, 9. ¿Vale? Todo eso lo ha filtrado, lo ha eliminado, porque justo la función que pasó como filtro, cuando la ejecuta sobre ese valor, el resultado es falso. Vale, vamos a ver el siguiente ejemplo. A ver un poco si lo deducís. Os voy a dar un ratito para deducirlo. Fijaros, estoy utilizando una función anónima. ¿Vale? Veis aquí, es un function sin nombre y la estoy asignando a la variable orden. ¿Vale? Estoy utilizando una función anónima. Y esa función está definiendo un criterio de ordenación para poder aplicar a la ordenación de un array. Ese criterio incorpora a su vez una invocación al array reduce. ¿Vale? Fijaros que x e y va a ser elementos, cuando lo aplique o cuando lo invoque a usort, que es la función esta de ordenación, le voy a pasar por un lado este array, que es el range de 1 a 20, es decir, un array de 1, 2, 3, 4, perdón, 0, 1, 2, 3, hasta 19, y esta función de orden. Vale, entonces voy a daros pistas. String split es la función que me genera el array que yo le paso a reduce, ¿vale? O sea que aquí van a venir números. Este X y este Y van a ser el 12, el 15, en principio van a ser números de los valores de este array. Y string split me convierte el número en un array con los dígitos que lo componen. Si es el 15, el 1 y el 5. Si es el 17, el 1 y el 7. Si es el 8, simplemente un array con un elemento que es el 8.
Y esa es la función de acumulación que os decía de array reduce. Coge dos valores, genera un valor, ese valor luego lo combina con el siguiente elemento para generar un nuevo valor y así hasta que termina de incorporar todos los valores del array. Vale, lo que hago es sumarlo. Vale, este valor 0 es el valor inicial. Vale, la primera vez que ejecuta coge el primer valor del array y el 0. Evalúa esta función con ese valor que retorna, ya con el siguiente, con el segundo elemento, lo combina, genera un nuevo valor. Vale, ¿alguien intuye cuál es el criterio de orden? No es fácil, ¿eh? Yo creo que no es del todo obvio, pero ¿alguien intuye cuál es el criterio de ordenación que defino yo aquí de mío particular para que ordene los valores de este array del 0 al 19? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo los estoy ordenando? No es fácil, ¿eh? A ver, os voy a mostrar el resultado, a ver si mostrando el resultado os da alguna pista. Vamos a ver. Vale, a ver si lo tengo por aquí. El resultado es este. El resultado es este. Primero pone el 1, después pone el 10, después el 2, después el 11, después el 20, después el 3. Venga, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Cómo he conseguido que se ordene así y por qué? ¿Estáis ahí? Sí, aquí estamos, yo estoy Pensando. Pensando, ¿no? Es que a veces como que se corta y ya digo, otra vez que se me ha cortado. Vale, fijaros en la suma de los dígitos, ¿vale? Del número. Si es el 1, sería el 1. Si es el 10, el 1 más el 0, el 2, el 1 más el 1, el 2 más el 0, el 3, el 1 más el 2. ¿Veis cómo va de menor a mayor utilizando la suma de los dígitos que componen el número? El 1 y el 0 suma 1, con lo cual son parecidos. El 2 ya suma 1 más. El 1 y el 1 son 2, con lo cual está a la misma altura que el 2. El 2 y el 0 también suma 2. Luego ya el 3, el 1 y el 2 es 3. El 4, el 1 y el 3 es 4. ¿Veis un poquito por dónde va? ¿Cómo consigo eso? Sí, más o menos sí, lo que pasa que... Vale, ¿cómo se consigue? Verlo algo sí, pero... Claro, ¿cómo se sacar... consigue el código? Vale, distintas cosas. Por un lado, fijaros que el array reduce está utilizando toda esta función, que además no os he mostrado toda la función completa. Está mostrando la función que me convierte este array reduce, string split, pacapá, me está dando, en principio, la suma del primer elemento de $x, ¿vale? Porque es justamente lo que estoy trabajando aquí. Este $i en realidad es un poco confuso porque este $i no es este $i. Que a lo mejor también confunde pensar que este $i pueda ser este $i. Este $i es, en la definición, acordaros del reduce, siempre tengo que pasar dos parámetros. Bueno, pues básicamente para recoger esos dos parámetros, pero no es este $i de aquí. Entonces, array reduce, por un lado, convierte el número en un array de dígitos. Y esta función me hace el acumulado, ¿vale? Cuando aplico array reduce sobre este array, que son los dígitos del número, aplicándole esta función, si yo le paso el 10, me devuelve 1. 1 más 0, 1. Si yo devuelvo el 19, pues me devuelve 10. 1 más 9, 10. Este operador, para los que habéis visto un poco el material de operadores, ya lo he presentado varias veces. Es el operador Spacecraft. Y lo que hace es comparar dos números, porque este array reduce me va a devolver un número. En realidad, lo que finalmente vamos a obtener de esta invocación de array reduce es un número. Acordaros que siempre lo que hace array reduce es reducir un array a un valor único, en este caso un número. Bueno, pues me compara ese número con este número, que es lo mismo, pero sobre el segundo parámetro que recibe la función. Fijaros que yo no estoy invocando la función de orden, eso lo hace uSort.
¿vale? Yo simplemente le pongo la funcioncita ahí, se la preparo para que él luego la use haciendo millones de invocaciones. Imagino que todas las invocaciones con todos los elementos, todos los cruces que deba hacer para ponerlos en orden. Pero yo esas invocaciones no las hago. Es parte de la función uSort. Pero sí que tengo que darle la clave para que luego él pueda hacer las invocaciones y pueda llegar a las conclusiones de que un elemento está delante del otro. Vale, pues el segundo parámetro, en un momento dado, recibirá esta función cuando uSort esté haciendo todas las combinaciones. Aquí con este arrayReduce también lo convierto en un número. De la misma manera. Hago primero ese número, lo convierto en un array y luego mediante arrayReduce resumo, reduzco ese array a un único valor consiguiendo la suma de cada uno de sus dígitos. ¿Vale? Y lo comparo con este operador que me viene al pelo. Porque si son iguales, devuelve un 0. Si el primero es mayor que el siguiente, que el segundo, devuelve un valor positivo, un 1. Y si el primero es menor, devuelve un -1, que es justo el tipo de salida que debo de ofrecer con mi función de usuario de ordenación. Vale, o sea que este operador siempre tenerlo muy en cuenta si estáis haciendo este tipo de funciones de ordenación, porque el resultado que devuelve viene justamente a representar cómo debes de retornar valores dentro de estas funciones para que uSort funcione correctamente. Vale, no, sé que es complicado, es una manera muy extraña de programar, no estáis acostumbrados a ver esta manera de utilizar las funciones. Nada, no os preocupéis, ¿vale? No vamos a entrar en este tipo de programación en demasiada profundidad dentro del curso de PHP, porque PHP principalmente no se utiliza de manera funcional. Pero quería mostraros un poquito esa posibilidad de utilizar estas funciones y estos ejemplos del ArrayMap y el ArrayFilter, que sí que yo creo que podéis ir incorporando en vuestros programas, porque no es una abstracción demasiado compleja, sabiendo un poco bucles y cómo podéis manipular y recorrer arrays. No parece algo demasiado complejo entender el funcionamiento de estas dos funciones y os puede ahorrar pues, tener que incorporar ese tipo de estructuras y código que más o menos os podéis ahorrar trabajando con ellas directamente. Vale, más o menos, como digo, intuirlo, ¿vale? Si queréis luego jugar con ello en casa, con el código, estupendo. Podéis incluso atreveros a trabajar y a resolver este pequeño ejercicio que os planteo. ¿Vale? Manejando este array de fechas, pues hay una serie de tratamiento que tenéis que hacer sobre sus elementos y hacer unos filtrados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego hacer unas ordenaciones, ¿vale? Incorpora ArrayFilter, uSort y ArrayMap. A ver si, si no, pues veis la solución y seguramente que podéis al menos seguirla un poco o intuirla. ¿La función string split te devuelve un número o te devuelve un array. carácter? Te devuelve un array. ¿Pero un array de caracteres o un array de...? Eso es, un array de caracteres. Si yo le paso 1, 3, 5, él me devuelve un array con 3 elementos. El elemento 1, el elemento 3 y el elemento 5. Pero no un número entero 1, 2 o lo que sea, No. sino como si fuera un string, ¿no? Bueno, un carácter por cada uno. Un carácter por cada elemento del array. Eso es. Me coge el valor, la cadena que yo le pueda dar aquí. En principio yo le estoy pasando un número que se considera una cadena de dígitos y él me lo convierte en un array con un carácter en cada posición. Vale. Vale, con lo cual aquí estoy consiguiendo un array. Porque recuerda que ArrayReduce es una función del repertorio de manejo de arrays. Necesito un parámetro de entrada que sea un array para que pueda trabajar. Entonces, StringSplit lo único que hace es, vale, tú me das un número, pero yo consigo ya convertir ese número en un array. Vale, entonces, a partir de ese array y la función de reducción, yo consigo que este ArrayReduce me genere un número, que lo comparo con el otro número que también genero de la misma manera, pero asociado al segundo parámetro. Vale, esta comparación sirve para saber si considero este X mayor que Y o no, o contrario. Es un poco la operativa. Vale, bueno, pues perfecto, ¿no? Ya cubrimos más o menos muchas posibilidades de las funciones, muchos usos, muchas cosas que os vais a encontrar en código y que ya van a tener un poquito más de sentido. Vamos a ver la siguiente sección que tiene que ver con inclusión de ficheros. ¿Qué ocurre?
veces los scripts crecen, obviamente. Estás escribiendo lógica, estás escribiendo el procesamiento que requieres para poder llevar a cabo todo el procesado que ese script tiene que hacer. Y en principio, esos scripts tan largos empiezan a ser poco operativos o poco manejables. ¿Cómo podemos estructurar nuestro código mejor? Bueno, pues partiendo esos códigos tan grandes y metiéndolos en distintos ficheros. ¿Vale? Entonces, una manera que vais a encontrar muy a menudo es que las funciones se puedan poner en un ficherito aparte, PHP, y que tú desde el script principal puedas hacer una importación de todo ese código, una inclusión de todo ese código, para poder de nuevo montar todo el script, ¿no? Lo grande que pudiera haber sido, volver otra vez a reunir todas esas partes para que funcione correctamente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo, voy a explicar cómo podemos de alguna manera llevarnos código del script a otros ficheros y cómo desde el script principal, que es el que se inicia la ejecución, cómo podemos volver otra vez a recuperar ese código y copiarlo, porque al final el include, la manera de importarlo es volver a copiar ese código, el intérprete va a poder, yo le doy referencia de en qué fichero quiero que se importe ese código y podéis un poco mentalmente tener el modelo de que ese código es tal como pone en el include, se copia otra vez en el script y se ejecuta como si hubiera estado residiendo originalmente en el script. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, pues básicamente utilizamos otros ficheros, como digo, transportamos el código. En este caso, vamos a hacerlo de esa manera que os cuento, que es bastante frecuente, en que las funciones se definan en un fichero aparte, no en el fichero donde está el script principal. Y vamos a ver un poquito estas directivas de PHP que son include, include once, require y require once. Todas hacen más o menos lo mismo, pero con matices, ¿vale? Include, lo que hace es, yo le voy a pasar un nombre de fichero y donde se encuentra el include, coge el código de ese fichero y lo copia ahí. ¿Vale? Vuelve otra vez, como a montar aquello que he separado, que he troceado, vuelve otra vez a montarlo todo junto. Para que se encuentra un include, coge ese código, pum, y me lo coloca en el script donde se ha encontrado el include. Ahora bien, puede ocurrir que en un momento dado, eso que estoy incluyendo, a su vez incluya otros ficheros y pueda tener una red de inclusiones bastante compleja y en un momento dado, desde varios sitios de esa secuencia de includes, se vaya a incluir el mismo código. Y eso me puede generar errores, porque puede ser que si quiero incluir el mismo código, el mismo ficherito de funciones, el intérprete va a detectar que una función ya está definida en el script y cuando vaya a incluir o querer incluir otra vez de nuevo ese fichero se va a quejar. Dice, oye, no, que esta función ya está definida, no podemos sobreescribirla, no podemos machacarla con el nuevo código que tú quieres incluir. Que es básicamente un error, es un descuido porque estoy incluyendo lo mismo, lo único que estoy incluyendo dos veces. ¿Vale? Cuando quiero hacer la segunda inclusión, se queja, la inclusión falla. Entonces, una manera de resolver eso es con un include once. ¿Vale? Include once, ya el mismo sistema detecta repeticiones o que quiero incluir las cosas más de una vez y ya por mí hace el trabajo de evitar que efectivamente las cosas se repitan. ¿no? Tengo yo que estar con cuidado y detectando cualquier problema y depurándolo, sino que él mismo ya evita tener que hacer inclusiones de código que ya ha incluido previamente. Vale, con lo cual, posiblemente la solución más adecuada y cuando utilicéis includes, que vais a utilizar prácticamente siempre, si hacéis un programa medianamente serio, porque vais a incluir librerías o vais a incluir esos ficheritos con funciones, etcétera, etcétera, yo os recomiendo utilizar include once, ¿vale? Para evitar ese tipo de problemas que no te resuelve la directiva include. ¿Qué diferencia hay entre require y require once? ¿O qué aporta require en require once? Bueno, pues básicamente es la misma idea, ¿vale? También con require vas a poder recuperar trozos de código que están en otros ficheros y copiarlos en el script donde has escrito el require. Lo único que require es un poquito más estricto. Si el nombre de fichero que tú le das como parámetro require no existe, no es capaz de encontrar ese fichero, la ejecución se para. Vale, no continúa. En cambio, include es un poco más flexible. Si no lo encuentra, bueno, da un aviso, pero continúa. No se para el programa.
Entonces, si tú en un momento dado, bueno, tienes algún mecanismo por el que ese tipo de problema de inclusión de algún fichero lo puedas manejar tú en tiempo de ejecución y puedas evitar que tu programa casque, pues mejor el include. Si tú sabes que si no has podido incorporar ese código, tu programa no va a poder funcionar, pues quizá en ese momento, quizá lo más adecuado es que efectivamente el programa se pare en ejecución. Vale, o sea que Require es un poquito más estricto o en ese aspecto es más tajante de si no encuentra lo que tú le pides que él incorpore en tu script, la ejecución se para. Y aquí pues intenta continuar un poquito a ver cómo puede y obviamente a lo mejor el error viene de otro lado porque no has incorporado esas funciones y cuando las quieras invocar pues te va a dar un error de que esas funciones no están ahí. Vale, pues vamos a ver un ejemplo. Imaginaros con este ejemplo que tenemos aquí del ejercicio resuelto, muy sencillo. Tenemos un pequeño PHP en un ficherito que llamo definiciones.php y defino simplemente los valores almacenados en dos variables. La variable módulo y la variable ciclo. Y aquí meto DWS y aquí DAO. ¿Vale? Quiero utilizar estas definiciones en otro script. ¿Vale? Quiero poder acceder a estas variables con estos valores en otro script distinto. Reside en otro fichero. En este caso, en el fichero programa.php. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues fijaros, con este include, primero hago un eco. Normalmente los includes se ponen al principio. ¿Vale? Antes de hacer ningún eco ni hacer nada, normalmente incorporamos los includes al principio del script. Pero en principio hago aquí un eco, muestro en pantalla o genero una página que tiene este contenido, básicamente módulo, con el nombre del módulo, del ciclo. Fijaros que, claro, ¿para qué está este ejemplo? Para que veáis que cuando yo muestro esto, aquí no hay ningún valor y aquí tampoco, porque todavía no he hecho el include. ¿Vale? Esta variable no tiene ningún valor, porque en este script no has hecho ninguna asignación a la variable módulo. Con lo cual, este eco no va a mostrar aquí nada y aquí tampoco. Va a mostrar módulo del ciclo, pero aquí dentro no va a mostrar ningún valor. Sin embargo, una vez que hago el include, como se ha copiado este código justo en este punto donde he hecho el include, este print sí que va a mostrar módulo DWS del ciclo DAO. ¿Vale? Pensar, tener ese modelo mental. Un include, lo que hago es copiar lo que hay, el código que hay en el fichero que estoy incluyendo y ponerlo aquí. Con lo cual, si lo incluyo aquí, esto lo que va a hacer es ejecutar esta asignación y una vez que llego al print, estas dos variables ya tienen los valores, ¿no? TWS y DAO, porque he copiado ese código, lo he ejecutado y estas dos variables ya tienen los valores correctos. ¿Vale? Haciendo el print, puedo mostrarlo en la página dinámica que estoy construyendo. Vale, también, pues, coger este código, trabajar estos dos ficheritos y aseguraros saber lo que os da. Para practicar esto, ¿vale? Vamos a volver al aula virtual. Vamos a darnos un tiempecito para al foro didáctico. Y vais a trabajar este pequeño ejemplo, ¿vale? Que es, continuamos con la función de 2x, pero esta vez vamos a sacar la función a un fichero externo y vamos a incluirlo dentro del script principal, ¿vale? Es un poco la idea. Básicamente se trata de refactorizar de nuevo el script deck2x, pero vamos a crear un ficherito auxiliar funciones.php, vamos a sacar la definición de la función y luego dentro del programa principal vamos a hacer un include once de ese archivo y directamente vamos a poder utilizar la función, podemos invocarla directamente porque en teoría este include nos ha podido copiar esa definición de la función y la tenemos a nuestra disposición para poder invocarla en el script principal. Vale, pues venga, os dejo otros 8 minutitos. Para esto. ¿Alguna duda con la tarea? Más o menos. No, parece.
Vale, os dejo el timer.
Vale, venga, perfecto. Vamos a ver la solución. Ver la rama que tiene la solución. Esta que incluye la función. Y como veis ahora ya tengo dos ficheritos, ¿vale? Tengo funciones e index. ¿Vale? Funciones es un fichero PHP al uso en el que simplemente tiene la definición de la función. Function text2x, lo que vimos previamente en el ejercicio anterior. Pero ahora index ya, como veis, lo he aligerado bastante porque ya no tengo que definir la función dec2x dentro del script, sino lo que hago es un include once. Obviamente tengo que asegurarme de que pongo bien el nombre del fichero para que lo encuentre. En este caso estamos en el mismo directorio, con lo cual directamente busca en el directorio y encuentra. ¿Vale? Y lo que haría es copiar esa definición de función, copiarla aquí. ¿Vale? Hace todos los includes, mete todo el código donde yo lo haya puesto y una vez que tiene ya todo copiado de nuevo en el script principal, lo ejecuta. Entonces ejecutaría la definición de la función, la constante, el número y ya podría invocarla dentro de mi código. ¿Vale? Tan sencillo como eso. De esta manera puedo ir distribuyendo los códigos que tenga. Si utilizo librerías, puedo ir incluyendo el código de las librerías mediante este tipo de mecanismo. Vale. ¿Alguna preguntita? No, más o menos. Bueno, con esto terminaríamos la sección de funciones. Vale, más o menos hemos ido cubriendo, yo creo, todas las posibilidades y las cosas más interesantes que debemos de saber sobre las funciones en PHP. Vale, vamos a entrar, nada, nos queda muy poquito tiempo, 5 o 10 minutos, en el tema de los formularios. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, si ya incorporamos formularios a los recursos que podemos utilizar en PHP, empezamos a poder construir aplicaciones PHP, ¿sí? En la cual la primera solicitud que hacemos a la aplicación nos va a retornar un formulario en el que nos va a solicitar ciertos datos, vamos a poder incorporar esos datos al formulario y cuando le hagamos un submit, todos esos datos van a viajar de nuevo al servidor para que ya sea ese mismo script u otro script los reciba como parámetros de entrada, los procese y me genere otra página dinámica, pues posiblemente satisfaciendo esa petición de información que yo estoy intentando elaborar cuando relleno el formulario. ¿Vale? Los formularios, pues imaginaros en este caso, ¿no? Imaginaros que yo quiero una aplicación que me muestra un formulario que dice, dime el número decimal y la base. Y cuando me des esos datos, la página que te retorno va a ser el resultado de la conversión de ese número decimal a la base que tú me has especificado. ¿Vale? Ese tipo de interacción en la que yo relleno el formulario para solicitar algo, obviamente eso es recibido por un script PHP que hace todo el procesado y me devuelve una página diciendo, pues aquí tienes el resultado, ¿no? Aquí tienes la información que me solicita. Es un poco una interacción más o menos estándar en el ámbito de una aplicación web que está ofreciendo un servicio a un usuario. Vale, entonces, ¿dónde están las claves? Y aquí tenéis un vídeo muy interesante, ¿vale? Que podéis visionar y aquí os explica paso a paso cómo funciona, cuál es lo importante. Yo os voy a hacer un resumen, ya que tengo poco tiempo,
pequeño resumen para que veáis un poquito dónde están las claves. Y lo voy a hacer mostrándoos un formulario. Obviamente, aquí ya necesitáis cierto conocimiento de HTML, ¿sí? Porque aquí empezáis un poco a trabajar en HTML ya un poquito más complejo porque incluís toda la elaboración de un formulario, ¿vale? Así que también tenéis un poco que desempolvar el material de HTML, CSS, si queréis luego que esos formularios estén bonitos y tengan un formato para poder de alguna manera seguir ciertos códigos que yo os pongo aquí en los ejemplos porque van a tener un contenido HTML y CSS un poquito más avanzado. Vale, entonces, importante, aquí tengo, ¿no? La etiqueta form, voy a hacer un poquito mayor, etiqueta form. Aquí está un poco la madre del cordero, form. ¿Cuáles son los parámetros de la etiqueta form en los que me tengo que fijar o tengo que asegurarme que los escribo correctamente? Action. Vale, action es muy importante porque en action voy a poner el nombre del fichero PHP, del recurso que va a recibir los datos de este formulario. Vale, en este caso, procesamejor.php, que en realidad debe ser procesa.php. Vale, o sea que estoy con un formulario y se lo envío a este script. Y method significa, o tengo que especificar con qué tipo de mensaje HTTP quiero que lleguen esos datos al servidor. Vale, podría ser GET o podría ser POST, principalmente. Los formularios, por regla general, se envían con métodos POST, porque es un tipo de mensaje HTTP que me permite incorporar dentro del paquete de datos los valores que se recojan de lo que ha tecleado el usuario dentro del formulario. Obviamente, todos los valores que se han rellenado en el formulario tienen que viajar hacia el servidor, ¿sí? Porque tiene que recibirlos el script para poder manejarlos como valores de entrada y poder procesarlos o incorporarlos al proceso que tenga que hacer. Si lo enviara como un método GET, al final hay un problema de seguridad porque todos esos valores van a aparecer en la URL. En la URL que veáis en el navegador, de alguna manera se incorporan a esa dirección de destino como parámetros de la URL. ¿Vale? Con esa anotación del ampersand y el nombre de la variable igual al nombre de valor, punto y coma, y de alguna manera me va incorporando todos esos valores en ristra unidos o concatenados al nombre de la URL para que le lleguen al servidor. Y eso a nivel de seguridad no es demasiado óptimo, ¿vale? O sea que yo os recomiendo, si no hay una razón de peso, utilizar el método POST. Vale, con lo cual tengo una action con un nombre de script, que tiene que ser, obviamente, encontrado por el servidor web. El servidor web tiene que, una vez que recibe este método, sabéis que él va a buscar ese recurso dentro de sus ficheros. Tiene que existir, obviamente, si no eso te va a dar un error no encontrado o te va a dar un error, un problema, ¿sí? Entonces, el servidor tiene que recibir un ficherito que encaje con el nombre que yo pongo aquí en el action. ¿Vale? Y el método post, decía. Muy bien, pero ¿eso es todo? ¿Con eso ya lo consigo? No, porque de alguna manera tú ahora tienes que definir dónde en el servidor va a encontrar la información que yo estoy almacenando en el formulario, ¿vale? De alguna manera tengo que hacerle llegar toda la información que alguien va a rellenar en este formulario. Bueno, pues aquí la clave está en name. Vale, esta es la clave. Y todos, como veis, todos los elementos del formulario tienen un name. Vale, vamos a fijarnos de momento en el más simple. ¿Vale? Es un input de tipo text, esto es una caja de texto. Vamos a ejecutarlo. Este formulario, si lo ejecutáramos, vais a ver algo parecido a esto. ¿Vale? Para que lo tengáis más o menos en cuenta. Este es el formulario. Vale, tengo muy poquitos elementos. Tengo este nombre, ¿vale? Y tengo aquí unas cajitas que puedo seleccionar. ¿Vale? Fijaros, tengo aquí un input, tengo aquí otro input y aquí otro input. Este es tipo text y este es tipo, yo creo que es un checkbox. Es un tipo radio. ¿No? Un segundo, que mire. Vale, es un checkbox, ¿vale? Entonces tengo lo que veíamos al principio para el nombre es de tipo text y luego tengo dos ristras de inputs de tipo checkbox. Vale, hoy vamos a fijarnos solamente en este, ¿vale? En el tipo nombre.
ya en la siguiente clase veremos un poquito qué es esto de módulos con esta notación de corchete. De momento hoy quiero simplificar lo que hace una pequeña descripción general. Mirar esta descripción está más expandida en el vídeo que os comento. ¿Qué interés tiene nombre? Bueno, pues cuando llegue este mensaje al servidor, a este script PHP que he puesto aquí en el action, él va a poder acceder a la variable $post, a la variable super global. Acordaros de las variables super globales. Una de mucha importancia era $post. ¿Vale? Hay otra $get, $request. $post va a ser un array asociativo. Y en ese array asociativo que este script va a tener a su disposición, $post, va a tener este nombre como índice en uno de sus elementos. ¿Vale? Lo que yo ponga aquí va a ser un índice de ese array asociativo $post. Y con ese índice voy a poder acceder al valor que el usuario haya metido en la caja de texto asociada a este input. ¿Vale? Entonces, estoy habilitando un mecanismo por el que el script procesa.php va a poder recuperar las informaciones que el usuario ha ido introduciendo en los distintos elementos del formulario. Siempre basados, como digo, en este name. Así que siempre que creéis el formulario tenéis que ir dotando del atributo name a todos los elementos de entrada, a todos los elementos de control que hayáis incorporado en el formulario y que vayan a sustentar o almacenar valores que el usuario incorpore en el formulario o introduzca en el formulario. ¿Vale? Porque estos nombres, como digo, van a ser los índices por los cuales desde el script procesa.php va a poder acceder en la variable superglobal $post a los valores introducidos en el formulario. Vale, esas son las tres claves un poco de cómo se va a llevar a cabo la comunicación entre el formulario y el script. ¿Vale? Y de momento, aquí lo quiero dejar por hoy. En la próxima tutoría vamos a entrar ya mucho más en profundidad, con más ejemplos, cómo efectivamente vamos a ejecutar códigos. Si tenéis vosotros posibilidad de ir ejecutando los códigos de los ejemplos y utilizar el depurador. Si utilizáis el depurador, vais a poder detener vuestra ejecución, mirar en las variables superglobales y ver que efectivamente en esa variable $post viaja información que coincide con lo que el usuario ha incorporado, introducido cuando ha tecleado la información en el formulario. Vale, pues yo creo que hasta aquí. ¿Alguna duda sobre el material de hoy? Bueno, asimilando, la verdad que bien, pero Oye. asimilando conceptos. Hoy ha sido un poquito más denso, ¿vale? Yo creo que a partir de ahora las cosas se van a hacer un poquito más, no más complicadas, pero bueno, ya hay más ideas, ya las cosas requieren darle un poco más de vueltas a la cabeza, así que no dejéis de trabajar con el código que está en el material, no dejéis de trabajar los ejercicios que se ponen en el foro didáctico, tenéis las soluciones. Si tenéis dudas, enviármelo al foro normal. Oye, que en este ejercicio tal, también podemos resolver dudas que os vayan creando los ejercicios del foro didáctico, pero enviar las dudas al foro normal. Sí, ahora ya es poner todo esto en práctica, mantenerlo más o menos fresco y si hay cositas que resultan chocantes o que no entendéis, rápidamente mandar las preguntas al foro. Pero sí entiendo que ya hoy haya sido un poco una clase un poquito más difícil de seguir. Vale, pues si queréis entonces lo dejamos aquí hasta la semana que viene, ¿vale? Voy a cerrar la grabadora. Nada, pues mucho ánimo a todos. Hablamos ya la semana que viene. Vale, muchas gracias. Gracias. Venga, Gracias. próxima. Buenas noches. Chao. Adiós.